Ahora vamos a hablar de el CRS, entendiendo este como un estándar de intercambio automático de información de cuentas financieras. Y por eso se entiende automático, porque las entidades financieras son las que de manera automática reportan esta información a las autoridades competentes, que en este caso, pues en el caso de Colombia, es reportada a la DIAN, para que la DIAN posteriormente la reporte a otros estados. Este estándar, como les decía, es un sistema de intercambio automático y es un estándar creado por la OCDE, que permite que las administraciones tributarias puedan disponer de información fiscal de las inversiones o de los activos financieros que se tengan situados en el extranjero. Es decir, si un colombiano tiene inversiones en España, inversiones financieras, a través de este estándar es posible que la autoridad tributaria de España intercambie esa información con la autoridad tributaria de Colombia, y viceversa. Si tenemos un español que tiene una cuenta bancaria en Colombia, a través de este estándar es posible que Colombia le entregue información a la autoridad tributaria de España, y esto que permite, pues, detectar aquellos activos financieros que no han sido declarados por los residentes fiscales. Esto en Colombia ya ha cogido de alguna manera un camino, y el año pasado, y esto más adelante lo va a mencionar Andrés, ya la DIAN empezó a informarles a través de invitaciones a los contribuyentes sobre cuentas que tienen en el exterior, y los invitó en su momento a que normalizaran estas cuentas. Seguramente este año también va a suceder, y eso pasa, ¿por qué? Porque a través de este estándar las autoridades pueden intercambiar este tipo de información. Entonces, si yo tengo una cuenta en Bahamas, en Islas Vírgenes, que de pronto no tengo declarada, entonces es posible que esa información ya la tenga la DIAN, y así lo evidenciamos el año pasado a causa del CRS. ¿Cuáles son las características de este estándar? Pues está dirigido a combatir la evasión fiscal internacional, y lo que busca es precisamente que se combata mediante la cooperación entre las administraciones tributarias de los diferentes países. Este estándar busca un intercambio de información de las instituciones financieras que sea automático y con periodicidad anual. Esta información se termina intercambiando en septiembre, o a menos que los países ya en su acuerdo o a través de la ley que implemente al interior del país esto, pues establezca otra cosa. El estándar establece que es en septiembre. Se requiere a las instituciones financieras residentes en jurisdicciones participantes implementar procesos de debida diligencia para documentar e identificar al beneficiario final de las cuentas objeto de reporte. Esto es muy importante, porque si bien puede ser que yo tenga una cuenta en España, no directamente, sino a través de estructuras internacionales, a través de una sociedad española, o a través de fideicomisos en Panamá o en diferentes partes del mundo, no importa cuántas capas de sociedades o de personas jurídicas o de vehículos societarios yo tenga, el CRS lo que busca es siempre reportar el beneficiario final. Y todas las instituciones financieras han implementado sus procesos de debida diligencia encaminados a reportar a ese beneficiario final, entendiéndose como la persona natural que al final controle toda esa estructura. Entonces, de alguna manera, si se piensa constituir algún tipo de entidades o algún tipo de estructuras o entramados para efectos de colgar de esas estructuras cuentas financieras, es importante tener presente que siempre se va a reportar al beneficiario final, no al cuentaviente, como más adelante lo vamos a ver en el caso de FATCA.
Aquí quisimos traer algunas jurisdicciones que ya se han adherido a este estándar y que están intercambiando información financiera. Entonces, voy a decirles las que tenemos acá en rojo, que son España, Francia, Italia, hoy Panamá, Portugal, el Reino Unido, Bermudas, Caimán, Islas Vírgenes Británicas, y de las cuales efectivamente ya sabemos que el año pasado la DIAN recibió esta información. ¿Cuál ha sido los hitos que hemos cumplido desde el punto de vista interno para poder tener este régimen hoy operando? Pues primero, se adoptó la Convención de Asistencia Mutua en materia fiscal por los países de la OCDE, ya en el año 88. Desde el punto de vista internacional entró en vigor en el año 2001 y Colombia aprobó esta convención en el 2013 a través de la ley 1661 y a través de la sentencia de constitucionalidad 032 del 29 de enero del mismo año, pues se declaró constitucional y entró en vigor en el 2014, el 1 de julio. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Para efectos de aplicar el estándar, primero era necesario tener una convención en materia internacional que permitiera el intercambio de información automático. Ese intercambio de información automático, ¿dónde está incluido? Como lo mencioné anteriormente, en la Convención de Asistencia Mutua en materia tributaria, que establece que yo puedo intercambiar información, como lo dije, a petición, automático o de manera espontánea. Entonces, aquí este estándar, ¿qué es lo que regula o qué es lo que reglamenta? Pues el intercambio de información de manera automática. Para efectos de implementar el estándar en Colombia, es necesario suscribir un acuerdo entre autoridades competentes, que puede ser multilateral o bilateral, y lo que busca este acuerdo es que se establezcan las condiciones y las reglas que tienen que cumplir las entidades financieras para efectos de intercambiar información, y lo que yo voy haciendo es que los países van haciendo es que intercambian información con las jurisdicciones que se vayan adhiriendo a este acuerdo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de este acuerdo? Precisamente el artículo 6 de la Convención, que establece que podemos intercambiar información de manera automática, para lo cual será necesario, digamos, hacer o firmar de manera un acuerdo con otras jurisdicciones. El efecto es que se reporta información de las personas naturales titulares de las cuentas, y en el evento de que existan una o más personas que ejercen control, pues se reportará a cada una de esas personas. Es decir, si tengo 2 o más personas que ejerzan control, esas 2 personas serán reportadas por la entidad financiera. Y la finalidad, como ya lo hemos dicho, es que las autoridades competentes de las jurisdicciones contratantes concluyan un acuerdo para mejorar el cumplimiento fiscal internacional sobre la base de un intercambio automático. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la DIAN en Colombia y una autoridad tributaria, por ejemplo, en España, a través de este acuerdo entre autoridades competentes, pues puede determinar ya puntualmente entre los 2 países cómo se hará ese intercambio de información. Estos acuerdos intergubernamentales, ¿qué establecen? Pues establecen cuál es la cuenta reportable para efectos del CRS. Entonces, será una cuenta que esté en una institución financiera, que sea sujeta a reportar y que esté mantenida por una o más personas sujetas a reporte de información, o de una entidad financiera pasiva, entendiéndose entidad financiera pasiva como una sociedad, como lo que les explicaba ahora, una sociedad, un trust, una fundación de interés privado, que tenga una o más personas que ejerzan control, que sean personas sujetos a reporte internacional. ¿Y cuándo entiendo que esa persona es sujeto a reporte internacional? Pues porque es una persona que es residente en una jurisdicción con la cual
yo ya estoy intercambiando información o que se adhirió a estos acuerdos. Entonces, si encuentro dentro de la debida diligencia que hace el banco que esa persona es residente fiscal en esa jurisdicción, pues es sujeta al reporte y voy a reportar que tiene una cuenta bancaria en mi país. ¿A quién se reporta? En el evento de entidades titulares de cuentas, pues se reportará a la persona que ejerza control. O si ya es una persona natural, pues se reportará a la persona natural. Como lo dije anteriormente, lo importante del CRS es que el CRS al final reporta es al beneficiario persona natural y no se queda únicamente con el cuentaviente. Nosotros en Colombia implementamos este acuerdo multilateral entre autoridades competentes a través de la resolución 2015 y en esa resolución se establece cuál es el procedimiento que deben cumplir los bancos para la debida diligencia y cuáles son las cuentas que deben reportar y qué información debe reportar de cada cuenta. Entonces, en esa resolución se establece que se debe reportar el saldo o valor de la cuenta vigente al final del año calendario y en el caso de cancelación de la cuenta durante el año, el valor a reportar será cero, pero independientemente que el valor a reportar sea cero, pues la DIAN va a reportar que esa persona tuvo una cuenta durante el año calendario que es objeto de reporte, y eso también lo puede reportar el otro país, por ejemplo España, pues podrá reportar que un colombiano tuvo una cuenta en España que cerró. Entonces eso puede llevar a que la autoridad tributaria pueda entrar a investigar por qué esa persona tenía una cuenta que a pesar de haberla cerrado, hoy no la tiene declarada o en su declaración de renta o en su declaración de activos en el exterior, y eso puede dar pie a que la DIAN inicie investigaciones o la autoridad tributaria del otro país también inicie las respectivas investigaciones respecto de sus residentes fiscales. Respecto a las cuentas de custodia, reportará el total de los intereses, los dividendos e ingresos generados respecto de los activos mantenidos en la cuenta durante el año calendario de reporte. Frente a las cuentas de depósito, se reportará el monto bruto de los intereses pagados o acreditados en la cuenta durante el año calendario. Y para otras cuentas se reportará el monto bruto total pagado o acreditado al cuentaviente durante el año calendario y los pagos por redención. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto hace parte del estándar que creó la OCDE y ese estándar, así como fue acogido por Colombia, también es acogido por Panamá. Entonces, ahora que vayamos a desarrollar el caso de Panamá, vamos a ver que lo que reporta Panamá es algo muy parecido. ¿Por qué? Pues porque hace parte del estándar de la OCDE.